Que bestias, bienvenidos a otro video en donde explicamos una cuestión histórica o bíblica, dependiendo de cómo le quieran decir, con una canción de heavy metal como excusa. Hoy les vengo a hablar de uno de los personajes a mi criterio más incomprendidos de la Biblia, alguien que para muchos es visto como el primer asesino de la historia, el hijo maldito de Adán y Eva, pero yo no lo veo así. Hoy les vengo a contar la historia de Caín, no como el villano que nos pintaron, sino como el primer gran rebelde de forma humana. El primer gran rebelde para mí es Lucifer, pero si estamos hablando de humanos, tengo que hablar de Caín. El primer ser humano que tuvo el valor de desafiar a un Dios cruel y egoísta. Vamos a hablar de cómo Caín, más que un asesino, representa la voluntad de no someterse, la resistencia ante un sistema divino que no merecía obediencia. Y para hacerlo, como dije, vamos a tomar como excusa la canción Caín de Tierra Santa, de este grupo español, que refleja muy bien esa rebeldía que Caín representa, pero lo que nos interesa acá no es analizar tanto la letra, sino tomar el mito de Caín y verlo desde una perspectiva diferente. Una que pocos se atreven a explorar, y si se atreven a explorarla, no la mencionan, por miedo a las críticas. Caín, como dije, es el primogénito de Adán y Eva. El primero en nacer en el mundo después de la expulsión del Edén. Es visto como muchos como un ser cruel, como un egoísta que cometió el primer asesinato, y nada más y nada menos que a su propio hermano, Abel. Pero ¿por qué? ¿Realmente es tan malo o simplemente estaba haciendo lo que muchos de nosotros haríamos si tuviésemos la capacidad de cuestionarlo todo? Desde el principio de los tiempos, Dios exigió obediencia ciega. En la historia de Caín y Abel vemos como una de sus primeras manifestaciones de favoritismo y crueldad. Caín ofrece el fruto de su trabajo, de su esfuerzo, pero Dios lo rechaza sin dar explicaciones, mientras que acepta con agrado la ofrenda de Abel. Esto no es un simple capricho divino, sino un mensaje claro. Dios no busca el esfuerzo, Dios busca sumisión. Caín representa todo lo contrario, no es el enemigo de un sistema social, no es el enemigo de un sistema político, es el enemigo de la imposición divina, de un destino preestablecido que niega el derecho a cuestionar y a elegir. Como Lucifer, Caín se atreve a desafiar el orden establecido, a preguntarse por qué su sacrificio no es suficiente. Y me recuerda mucho en el Génesis la historia de la serpiente, el fruto del conocimiento, más que el sexo entre Adán y Eva, era justamente conocimiento. La capacidad de cuestionarlo todo. Pero ¿sabes cuál es el verdadero problema? Que los cristianos más acérrimos no se ponen a leer o interpretar la Biblia, simplemente repiten de boca en boca lo que la tradición les dicta. Irónicamente los ateos sí la han leído. En fin, volvamos a la historia de Caín. Dios rechaza su ofrenda, mientras que Abel, su hermano, recibe la aprobación divina. ¿Pero por qué? Hay que pensar, ¿había una razón lógica para esto? La Biblia no nos da una explicación muy clara que digamos, simplemente nos dice que Dios miró con agrado a Abel y no miró con agrado a Caín. Caín no aceptó esto con sumisión porque no era un hombre servil, no aceptó la idea de que su valor estuviera determinado por un Dios caprichoso. Caín representa la voluntad de no agachar la cabeza ante una injusticia, la voluntad de ser uno mismo y no una marioneta del destino que otro decidió para vos, como lo hizo Abel. Fue voluntad de Dios, fue su elección. Ahora, si miramos las historias del Antiguo Testamento, vemos que la figura de Dios, lejos de ser la de un ser benevolente, es la de un tirano. Les guste o no, yo no lo inventé, ahí está, léanlo. Tomemos como ejemplo el diluvio universal. Dios decide borrar a toda la humanidad sin darle posibilidad de redimirse. Menos mal que Dios sabe todo lo que va a pasar, lo que es, lo que fue, lo que será, etc. O sea, crea la maldad y luego se encapricha para destruirlo. Vamos a ver, por ejemplo, la historia de Job, a quien Dios le destroza la vida solamente para probar un punto ante Satanás. ¿Qué clase de justicia es esta? Es el comportamiento de un ser que se regodea en su poder absoluto, que no duda en arruinar la vida de sus propias creaciones y con ello demuestra su autoridad.
Caín, en este contexto, se convierte en el primer rebelde, no contra la humanidad, sino contra Dios mismo, y por esto es castigado. Yo no estoy justificando el asesinato a su hermano. Y lo más fascinante de la historia de Caín no es solamente su crimen, sino lo que pasa después, la marca que Dios pone sobre él, esta marca que muchos interpretan como una maldición. En realidad, para mí, es el símbolo de su rebelión. Caín no es destruido, no es aniquilado, sino que es condenado a vivir, a ser un eterno vagabundo. Pero esa marca no es solamente su castigo, es la marca de la resistencia, de la independencia, es la marca de alguien que no se doblega ante nada ni ante nadie. Caín en su desobediencia se convierte en el primer hombre libre, en el primer rebelde que se atrevió a desafiar a un Dios tiránico. Y esa es la lección más profunda que podemos aprender de él. No es un villano, es un símbolo de la lucha contra la opresión. En realidad, a pesar de no ser un villano, no lo consideraría un héroe, sino un antihéroe, porque como dije, no justifico el crimen que cometió, al menos si lo tomamos de una manera literal. ¿Por qué? Porque si tomamos en cuenta que muchos pasajes bíblicos en realidad son metáforas para la vida, por decirlo de alguna manera, y por citar un ejemplo, podría hablar del sacrificio de Isaac, algo que parece totalmente tiránico, y lo es, si lo tomamos de una manera literal, pero recordemos, Abraham e Isaac. Dios le encarga a Abraham asesinar a su hijo. Abraham era un hombre fervientemente religioso, y cuando lo está por matar le dicen, no hace falta que lo mates. Era una joda para la Biblia. Mira, hay una cámara acá, hay una cámara allá, hay una cámara allá. Bueno, con esto en realidad lo que podríamos entender es que se le estaba tratando de mostrar a Abraham que su fervor religioso lo estaba haciendo desatender otras cosas hermosas de la vida, como por ejemplo ser padre, al punto que estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo para probar su devoción. Pero, en fin, como digo, esta marca que tiene Caín es por esto. No justifico el asesinato si es que lo tomamos de una manera literal, pero si tenemos en cuenta lo que Caín acabo de explicar, que representa matar a Abel, puede representar también matar esa parte sumisa y obediente que tiene el ser humano, o esa incapacidad de cuestionarse el mundo que lo rodea. Si es así, bien por Caín. Caín en su desobediencia, como dije, se convierte en el primer hombre libre. Y esa es la lección, como digo, más profunda que podemos aprender de él. Es un símbolo de la lucha contra la opresión. Es el hombre que se atrevió a ser dueño de su propio destino, a cuestionar las reglas impuestas sin sentido, y por eso, para mí, es una figura de admiración, tal como Lucifer. Ahora, la historia de Caín es mucho más que la de un hermano celoso. Es la historia de un hombre, como dije, que no aceptó este sistema injusto y que se rebeló contra un Dios cruel y despiadado. Así que, como digo, lo realmente peligroso es que las personas no se ponen a cuestionarse algo, sino simplemente a repetirlo. Y esto lo digo sin intenciones de insultar a ninguna persona que encuentre en la fe o en la religión el bastión que hace que se sostenga. Muy bien por vos es lo que te sirve, pero la realidad es que tendrías que leer y analizar la historia sagrada, no simplemente repetir de boca en boca porque es lo que escuchaste y convencerte a vos mismo de que has leído la Biblia, porque no es así. Todos conocen la historia de Caín y Abel, pero nadie se pone a analizar lo que acabo de explicar. Si no, vamos a algo todavía más profundo. ¿Qué fue de Caín después de ser expulsado del Edén? ¿Por qué elegir el bien o el mal? ¿Por qué tener que odiar o amar? ¿No la saben? Buenísimo. Después de ser desterrado por Dios, Caín se convirtió en un errante, condenado a vagar sin un hogar fijo. Sin embargo, su historia no termina ahí, porque según el Génesis 4, 16, 17, Caín se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén, y ahí tuvo un hijo llamado, redobles para el nombre, Enoc. ¿Cuántas veces hemos escuchado el libro de Enoc? Bueno, Enoc era el hijo de Caín y construyó una ciudad, a la que también llamó Enoc en honor a su hijo. Este detalle es crucial porque rompe con este paradigma de que Caín, rompe con este paradigma, quiero decir, de Caín como un simple maldito sin destino. Si realmente fuera un condenado sin redención, ¿cómo pudo establecerse y construir una ciudad? Esto sugiere que la maldición
de Caín no era una condena absoluta, sino más bien una transformación. Dejó de ser el siervo de Dios para convertirse en un creador, en un fundador de la civilización. Y a partir de ahí, la Biblia pierde de vista a Caín, pero su linaje continúa. Se dice que sus descendientes fueron innovadores en la metalurgia, en la música y en la vida urbana. En otras palabras, Caín y sus hijos no fueron los demonios que la tradición judeocristiana quiso pintar, sino que fueron los pioneros de la cultura y del progreso humano. Todo esto estaría mejor que lo tengan en cuenta y, como digo, que lo analicen. Saben que estoy totalmente en contra de repetir como un loro las cosas que uno escucha por ahí o que se va por tradición oral, sea de la religión, sea histórico, sea político o de lo que sea. Tenés que tener criterio y sobre todo investigar. No caigas en lo que postula la teoría del backfire effect, o sea, el tiro por la culata. Este postulado psicológico habla de cómo el ser humano siempre está más predispuesto a aferrarse con muchísima fuerza a una idea que ya tenía preestablecida, aun cuando se le presentan argumentos, no opiniones, argumentos que la refutan. ¿Cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, la frase de no, yo ya tengo mi postura y a mí no me la van a venir a cambiar? Estoy presentando argumentos sólidos. Pero bueno, eso es un postulado filosófico y psicológico también, que si quieren, lo trataremos en otro video. Acá les cuento la historia de Caín, el primer asesino del mundo. Pero también te cuento y te analizo lo que nadie se atreve a pensar, a analizar y a hablar sobre él, con la canción de Tierra Santa, grandísima banda española, con la cual incluso digo que podemos aprender muchísima historia de la humanidad.